Mi nombre es Camila Eslava, yo soy artista plástica de la Universidad Nacional, egresada en el 2004. Hace 10 años vivo en París, terminé el año pasado un doctorado en Estética y Ciencias del Arte y recientemente hice una residencia de artista en Montreal, y esta exposición se propone como un plan de socialización. Fue una beca que obtuve con el Ministerio de Cultura en intercambio con el Consejo de Artes y Letras de la ciudad de Montreal, de Quebec. Y esta exposición se propone como una restitución del proceso de creación que realicé durante esos 2 meses en Canadá. Entonces, lo que yo les propongo, como para tener un poco clara la organización de lo que vamos a hacer, es que se tomen unos 10-15 minutos para dar vueltas, para mirar, como absorber lo que van recorriendo. Después de eso les voy a hacer como una visita guiada, y de ahí pues les voy a un poco a contar como mi proceso de creación, un poco mi recorrido desde la universidad hasta ahora. Y luego pues si ustedes tienen preguntas pues conversamos, y al final podemos hacer un ejercicio de creación. Entonces, bueno, eso es todo. Entonces los dejo primero recorrer. Para contextualizarnos un poco también, y Camila también para que los conozcan, ellos son estudiantes de segundo semestre de diseño gráfico de la Universidad de Santo Tomás. La idea un poco también, y acogiéndonos un poco a la estructura del Vitadi, que es lo que se proponía, es que ellos puedan entender o puedan visualizar que su campo profesional puede tener un espectro mucho más amplio del que generalmente tienen desde las concepciones de las entrevistas. ¿Desde dónde surge el proyecto? Desde los momentos de entrevistas en que creo que la mayoría o la gran mayoría les tuve la oportunidad de entrevistarlos para su ingreso a la universidad, y desde esa estructura sé que traen unas ideas, siento que muy básicas acerca de su campo profesional como diseñadores. En ese sentido, y teniendo en cuenta un poco que hoy arrancamos con el otro grupo, con el tema de las texturas, me estaba dando cuenta, que acabo de decir, que el ejercicio que yo les propongo a ellos, o con los que vamos a continuar un poco, es los ejercicios de estructuras que salen desde el lápiz, que es un elemento que en algún momento estuvo vivo. Y fíjense que en algunas estructuras de los que estamos viendo son muy orgánicas. Fíjense que estamos remitiéndonos un poco a la piel del lagarto, sí, como del lagarto, estructuras vegetales, madera, piña. Pero fíjense que me parece, yo realmente no había visto el trabajo de Camila desde hace mucho tiempo, realmente. Pero es como, fíjense que como un elemento tan sencillo como lo puede ser un lápiz o como puede ser un rapidógrafo, se logra explorar como otros ambientes, cómo se crea como un espacio. Fíjense que desde la estructura del blanco me parece que es un trabajo muy delicado, muy bello, y no sé, siento que puede ser un buen ejercicio también lo que nos propone de hacer un ejercicio de creación, teniendo en cuenta obviamente que con ellos vamos trabajando el proceso de las estructuras. Ok.
Que alguno de ustedes me cuente algo, no importa, lo que sea, tú que estás ahí. Pues más que todo son como abstractos. O sea, no veo como una figura genial. En algo de filosofía. Sí, son abstractos todos. Yo veo una gran cantidad de texturas, algunas enfocadas en lo orgánico, ¿sí? Lo orgánico de las plantas. Y pues, sí, pues es lo principal que me gusta. ¿Alguien más? ¿Tú vienes? Y básicamente lo mismo. Es que observa diferentes como estructuras y texturas naturales. Digamos algo que ver como con el recorrido, como con entrar del texto, el video acá, ¿alguien tiene algo que decir? En clase yo digo que en ocasiones me dan miedo porque no dicen nada. O sea, no tiene que decir algo inteligente, ni algo estructurado, ni algo, simplemente como rápidamente, así como automáticamente lo que se les viene a la mente, así. ¿Algo? No, realmente es una sensación, no sé, cuando hablamos de lo sinestésico, un sabor, o evoca algo, porque es que si no dice nada, No, no importa. Así como automáticamente, sin pensar en nada, como que sensaciones. Como algo muy calmado, muy natural. Algo muy natural. Pues principalmente, digamos, por el ambiente, estamos como rodeados de plantas, entonces se siente algo muy tranquilo. Algo muy tranquilo, ¿ok? ¿Tú ibas a decir algo? ¿No? A mí me parece de pronto más interesante para este color porque ese color pues transmite como serenidad y tranquilidad y más pues digamos con la forma y las texturas pues se comprenden. ¿Tú? Pues en cuanto a la organización, la verdad yo personalmente siento que hay una división acá, o sea, esto, a pesar de que estamos trabajando texturas, es completamente aparte de esto. Y en cuanto al video, o sea, es como cuando ves la obra aquí, la sientes diferente a cuando la ves en el video, aunque sea lo mismo, pero se siente diferente. ¿Qué sucede en el video? ¿Alguien me puede contar? Como que... O sea, hay como una dinámica en donde se agrupan los diferentes estilos de texturas y pues, bueno, pues es como así rápido. Bueno, así va rápido. Entonces puedes ver muy rápido. Sí, un timelapse. Entonces ves muy rápido las diferentes clases de texturas y cómo se combinan. Ahora, digamos, olvídense que lo que están trabajando, yo sé que lo que están trabajando en clases son tipos de texturas. Ahora llegan a una exposición, olvídense que están trabajando tipos de texturas. Conéctense más como con eso que les provoca, como eso que les genera lo que están viendo, independientemente de lo que sepan. Desconéctense de lo que saben. ¿Qué más ven ahí con respecto al título, por ejemplo, del ¿Tiene algo más que decir? Me agradan esos dos. Porque es como, sí, como si naciera otra vez, como si fuera así, como si Todos esos movimientos, sí, claro. como que van muy chiquitos, pero van haciendo más y más y van y se mueven por todos lados. Ok, ¿y cómo crees que fue hecho más o menos con respecto a eso que estás diciendo? Que es muy interesante. ¿Cómo fue hecho? Sí, como en qué orden, por ejemplo, o de qué forma. Sí, pues poco a poco se fue. O sea, primero empezaste con una, después pum, 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 pum,
y después fue creciendo y se expandió. Ok. Y después volvió. Ok. Y después otra vez. Muy bien, súper bien, ok. ¿Y piensas que, por ejemplo, la persona que hizo eso, que soy yo, puso primero los papeles y después puso a dibujar? ¿O cómo puedes reconstituir un poco el trabajo? No, pues yo creo que primero hacías uno y después colocabas el otro para que coincidieran. ¿Ah? ¿Tú? No, a diferencia de yo considero que pudo haber sido en orden aleatorio y que al final, cuando fueras a exponerlo, consideraste que será, o sea, considero que hiciste cada dibujo aparte. Ajá. Y que luego al exponerlo lo acomodaste de esa manera, de manera que generara eso. ¿Tú estás hablando de cuál? ¿De este o de este? No, de ese. ¿Y tú estás hablando de cuál? ¿Tu nombre cuál es? Sebastián. Sebastián. De ese. Ajá. Y ya Gaby, Ok. y ahí le sobra todo esto. ¿Alguien más tiene algo que decir Ya Gaby. con respecto a cómo piensan que es el modo de trabajar de la persona que hace este tipo de cosas? Pues puede ser un mix entre las dos. Como que, por ejemplo, ¿qué relaciones pueden encontrar ustedes y el Bueno, pues ambos son buenos. Sí, o sea, pues en mi opinión, van enfocados hacia la cuestión de la naturaleza. ¿Y qué es eso que te hace pensar en la naturaleza? No sé, como las formas, o sea, siento que son como pétalos. Ajá. Pétalos. O sea, es como hojas. Pues también analicemos el ambiente, mira por todo lado. Ajá. Y digamos, eso sí, si tratan de relacionar eso con el título de meditación gráfica que pueden pensar. Pues yo pensaría en como serenidad, ¿sí? Serenidad y entonces encontrar, pues, a mí me gusta la meditación y eso. Entonces, como encontrar la paz, pero a la vez como evolucionar y crecer y volver. Ajá. Sí. Ok. Y eso con respecto a lo gráfico, ¿cómo? No, o sea, todos tienen ideas con respecto a lo que son las cosas. Entonces, no se asusten, o sea, aquí nadie está corrigiendo nada. Es como lanzar cosas, lanzar así como una piedrita de, esto es. Así sea una palabra. Pues que al verlos, digamos, nos hace pensar en como la creación, ¿no? Pues digamos, o sea, son formas muy naturales, pero a la vez que tienen mucho sentido. Y el simple hecho de que se conecten y que sean como tan, sí, o sea, tan orgánicas, pero como tan, los rayones que se conectan todos hasta allá, no sé, como se hace pensar a mí como en la creación, en como que todo como que se crea, pero como que nace. Súper. ¿Alguien más tiene algo que decir? No sé, yo diría que acá en las estructuras de aquí atrás hay como texturas que remiten como a, digamos, a la piel de diferentes animales. No sé, yo observé, hay una que es como, no sé, yo diría que alguna ave, y hay otras como que parecen de fósiles, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, tres cosas.
Ok. Bueno, pues si quieren entonces ahora les voy a hacer como una visita guiada contándoles cómo fue el proceso. Se llama Graphic Heritage Montreal 2015. Como les dije hace un rato, esto nació de una residencia. ¿Alguien sabe qué es una residencia de artista? No. Bueno, es un nuevo programa, bueno, no es nuevo, en Colombia es más o menos nuevo, pero es un tipo de, digamos, los artistas exponen su trabajo, lo hacen, lo exponen, entonces hay exposiciones, hay investigaciones, hay residencias de artistas. Las residencias de artistas son una manera en la cual el artista, por medio de su trabajo, habita un lugar y durante ese tiempo desarrolla un proyecto. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia el Ministerio de Cultura ofrece, abre un sistema de convocatorias anuales a las cuales uno aplica, en tanto que artista, y ahí ellos tienen convenios con diferentes lugares del mundo, entonces uno aplica una beca de estas con un proyecto y cuando uno se gana el proyecto, entonces digamos, uno va y realiza este proyecto durante 2 meses en un lugar. Entonces, esta fue una beca de creación, se puede decir, en la ciudad de Montreal, y duró 2 meses. Entonces el proyecto que yo planteé para esta residencia fue como un programa de acción que consistía en 1 hora de meditación diaria, 5 horas de recorridos por la ciudad caminando o en bicicleta y 4 horas de dibujo diarias, una especie de dieta de creación. Entonces todos los días hacía eso. Hace más o menos unos 6 años yo comencé a dibujar, y esta práctica de dibujo, que era una práctica cotidiana y que tiene un proceso muy particular que les voy a describir a lo largo de la visita, yo la denominé entonces una meditación gráfica. Entonces lo que quise fue como explorar esta práctica que es muy íntima, muy cotidiana, en un nuevo lugar y ver lo que sucedía con los dibujos que iban apareciendo diariamente. Entonces, este video lo que muestra es el proceso de la residencia de artista. Lo que sucedió, digamos, el primer día que me senté a dibujar, fueron como, digamos, yo estaba así como, en un estado así como abierto, como que llegué, me senté, estaba así mirando a la ventana y había unas gotas, estaba lloviendo, entonces las gotas, como que eso hizo un clic y yo tenía la tinta y tenía estos papeles, dibujo generalmente sobre este formato, que son cajas de papel fotográfico, después les cuento por qué. Y pues lo que dejé suceder fue como que cayó una gota de tinta en el papel y seguí, digamos, como expandiendo esa gota de tinta y se volvieron como muchos motivos a partir de esa simple gota. Entonces realicé una serie de casi 200 dibujos de tinta negra sobre papel fotográfico y lo que quería hacer era como variaciones de lo mismo, muchas variaciones de lo mismo. Entonces como manera un poco como de integrarme en la ciudad, como de expanderme, también con unas ganas como de sorpresa, de dar una sorpresa. Lo que hice con esos dibujos negros, de gotas negras sobre el papel, fue enviarlos por correo postal y repartirlos en bicicleta a diferentes ciudadanos de Montreal, personas completamente desconocidas. Entonces yo estaba vinculada con una galería en Montreal y ellos me dieron de la base de datos 70 direcciones a las cuales yo envié un dibujo con una invitación a cada persona que nos encontrásemos todos el 10 de junio de 5 de la tarde a 7 de la noche, cada uno con su dibujo, para que entre todos como que armáramos un poco el rompecabezas, como rearmar entre todos, como si en cada papel hubiesen muchas partículas que tienen formas diferentes y como si cada persona que recibe ese dibujo fuese también como una partícula de una ciudad y como ya se expandió, entonces todos nos vamos a encontrar, nadie se conoce, a reorganizar todo eso. Entonces pues fue muy bonito porque ese día llegaron más o menos unas 50 personas, todos desconocidos, a la galería, cada uno con su dibujo. La idea es que al final se lo llevaron. Entonces todos empezaron como a armar cosas, a rearmar, entonces todo tiene que ver como con una necesidad modular,
como de algo que es casi siempre lo mismo, pero siempre diferente al mismo tiempo, y que al estar al lado de algo que también es casi lo mismo, pero diferente, puede generar múltiples organizaciones. Entonces, pues ver a todas estas personas organizando esto, pues era muy divertido. Al final, pues cada uno se llevó su dibujo, y cuando regresé a París, entonces toda esta parte lo que muestra es, yo abrí mi correo postal y muchas personas me habían enviado también cosas, me habían enviado dibujos, me habían enviado, esto es una palita, un viejito me hizo esta palita para recoger puntos, me hicieron esta que se llama una bestia, no, un bicho voraz viajero, hicieron este dibujo. Entonces fue también como a partir del dibujo y de ese acto íntimo, que hasta ese momento era como una práctica mía, muy introspectiva, como generar una relación con un individuo X de una nueva ciudad también. Entonces, pues lo que propuse para esta exposición fue como traer, digamos, esa parte de ese proceso, mostrando como esas múltiples organizaciones en las cuales esos dibujos se vuelven como una especie de cartas que se organizan, se reorganizan, casi como un juego de, no sé, de un tarot un poco extraño o algo así. Y en estas mesas lo que hice fue los dibujos negros que ven acá son los dibujos que no alcancé a repartir, que no alcancé a enviar, y los dibujos rojos son como una especie de fantasma de los dibujos que envié. Entonces por cada dibujo negro que envié hice uno rojo, obviamente no puede ser igual, pero uno nuevo. Entonces de esta manera este sistema de dibujos siempre se va a mantener vivo, porque ahora por cada dibujo rojo que se va hago uno negro, por cada dibujo negro que se va hago uno rojo, sea que lo compren o que yo lo envíe, etc. Por detrás están todos numerados, entonces yo llevo un registro como en qué lugar del mundo, en qué dirección se encuentra cada dibujo, lo que me permite hacer un nuevo dibujo también como en el mapa, como un poco de en qué puntos se están ubicando también los dibujos que se van, digamos, como de esta fábrica hacia el mundo, pues. Entonces, bueno, esta es como la parte así como del proyecto preciso de la residencia, y digamos que como para darle vida a ese proyecto, yo lo que quise hacer en esta exposición es como hacer de la sala de exposición también un lugar de residencia. Entonces estar en esta sala de exposición trabajando al mismo tiempo y haciendo crecer esos dibujos también me permitía como mantener vivo ese sistema que yo propongo, que es un dibujo que se expande, como tú lo decías, como esa situación que se expande. Entonces, pues aquí hay varias series como que empezaron en algún momento también en esas noches de trabajo en Montreal. Y cuando estaba haciendo el montaje, digamos que este sistema de canaletas para los televisores se parecían mucho como a estos papeles blancos que se van organizando los unos con los otros. Entonces lo que hice fue dejar algunos espacios, algunos papeles blancos así como que florecían de la pared, y lo que he hecho todas estas 3 semanas de exposición ha sido como seguir dibujando en este lugar. Entonces, por ejemplo, toda esta especie de planta, bicho, lo he hecho acá. Efectivamente, digamos que empecé por acá y por un lado pues empezó a crecer hacia abajo, por otro lado empezó a crecer hacia allá, como que es como una manera, y ahí es donde va como la importancia de mi proceso, la particularidad de mi manera de hacer las cosas. Es como dejar de lado una voluntad de querer controlar lo que estoy haciendo y más bien ponerme en servicio y a la escucha de eso que está pasando. Entonces eso que está pasando es algo muy simple y es como estar presente con una línea que está surgiendo, y al seguir esa línea y ese trazo en un estado, digamos, mental muy particular, que es estar ahí presente, es como cuando uno está completamente absorbido, así como absorto en lo que uno está haciendo, y como que hay un fluido que comienza a trazar un camino,
y ese camino son los dibujos. Entonces, más allá de la imagen y más allá del dibujo, lo que me interesa es la acción de dibujar y ese estado particular de presencia que me otorga el hecho de estar ahí con ese dibujo. Entonces, por eso les preguntaba cómo pensaban que había sido hecho. Que digamos, hago una línea y este mismo dibujo me pide, el dibujo me pide que hacer este siguiente y él mismo me va pidiendo como los caminos por los que él debe ir surgiendo, y eso tiene que ver también con el hecho de desplegarse un poco en el espacio y con el lugar al cual el dibujo comienza a adaptarse. Entonces, en ese sentido, el dibujo deja de ser como lo que sucede solamente en la hoja de papel, que es como un instante, de muchos instantes, y pasa también como a volverse un objeto o un objeto vivo también, que va invadiendo también un poco un lugar. Entonces, por eso tal vez tiene mucho que ver con la naturaleza, por eso también tal vez tiene mucho que ver con todo lo que ustedes dijeron ahorita, con lo orgánico, con lo vivo, con las plantas, con lo vegetal, etc. Y es porque la manera en que está hecho es una manera como en la cual la intuición se pone como se alinea con el trazo y lo deja como vivir. Entonces, el proceso puede volverse infinito a partir de elementos muy simples como un punto, una línea, una mancha. Se pueden comenzar a generar como muchos módulos que ellos mismos van pidiendo hacia dónde quieren ir. Entonces, pues ese es un poco el resultado de este proceso de 2 meses de trabajo. Y pues lo que quise también hacer acá fue como mostrar un poco la historia de dónde viene todo eso. Entonces aquí hay un diaporama en el cual están corriendo más o menos unos 900 dibujos que he realizado entre el 2010 y el 2014, todo sobre este formato, papel fotográfico. Y bueno, es un poco como, digamos que podría ser el motivo de otro tipo de exposición, una retrospectiva o algo así, o de una exposición de toda la meditación gráfica, digamos. Entonces aquí pues lo que se muestra es un poco como la historia de todo eso que se está desplegando estos 2 últimos meses de trabajo. En esta mesa, entonces, pues como yo quise hacer de este lugar también como una residencia, como un taller de trabajo, como traerme el taller a la sala de exposición, como mi mesa de laboratorio, y estos son como las últimas experiencias de estos días, que es como jugar también con estas láminas de microscopio y ver cómo al ponerlas sobre un dibujo, saca el dibujo y lo vuelve inmediatamente una escultura. Entonces es un poco una reflexión de cómo salir del plano y cómo pasar al volumen. Y bueno, pueden jugar también al moverlas, también es como un juego con la imagen y con la pregunta de en dónde se encuentra la imagen, si está ahí arriba, si está ahí abajo, si está en el movimiento que estoy haciendo acá. Esto va a seguir creciendo, pero digamos que es acá un poco el lugar también donde trabajo. Pues bueno. Entonces, pues como pueden ver, son preguntas muy simples, como seguir como una partícula de creación, como una línea, y estar muy presente con eso y viendo cómo eso mismo se va desarrollando y va creando como todo un universo también muy particular de cosas vivas también, como de experimentos, de sucesos, como de fenómenos, de cosas que están pasando que lo hacen a uno como pensar sin necesariamente saber en qué, sino como en eso, como algo que está sucediendo ahí, y llevarlo como cada vez más al fondo de algo. Entonces aquí, este video, esto es como un poco el papá, un poco
poco de esa práctica que yo llamé meditación gráfica. Y este video nació de un dibujo de un poco más de 60 metros de largo por 10 centímetros de ancho. Y duré realizando este dibujo 2 años. Entonces como que ahí inició un poco ese sentido de mi práctica, lo cual le da como ese aspecto meditativo y es estar ahí con eso. Como abandonar un poco las ideas, los conceptos, las teorías, y simplemente como estar ahí. Es más como es eso, como a donde voy, como estar ahí con eso que están haciendo todo el tiempo. Entonces este dibujo yo comencé a hacerlo a partir de este objeto. Digamos que mi proceso antes del dibujo tiene mucho que ver con la escultura, como con las 3 dimensiones, con el espacio, lo que sucede, más allá que con la imagen. Entonces pues nació de este rollo, como un rollo, y del sentido que tiene un rollo de papel. Digamos, un papel es un plano, estos rollos, ahí se imprimen los recibos, uno los ve, uno tiene acceso a esto todo el tiempo, y uno no sabe qué hacer con esos papeles, y uno recibe cuando paga algo. Entonces digamos que la idea era partir de esta banda de papel y de no cortar y no borrar, como de imprimirme ahí desde el principio hasta el final sin parar, como sin parar en el sentido de, uy, esto me quedó mal, voy a borrar o voy a cortar, sino comenzar a abandonar un poco esos prejuicios que uno tiene con respecto a si uno hace las cosas bien o mal, esto me gusta, esto no me gusta, sino darle como curso libre a ese fluido que a mi modo de ver era como mi mente tomando forma. Y esa mente tomando forma pues se volvió un dibujo de 60 metros de largo, que cuando lo terminé pues quedé como súper desparchada, así como cómo hacer, ¿cómo voy a ver esto? Esto es muy largo. Entonces como que lo que le daba sentido era el hecho que fuera un rollo, que me lo podía cargar, podía seguir dibujando, como tiene mucho que ver con el viaje, yo viajo mucho, entonces tiene que ver como con estar ahí, como en contacto con eso. Y como con eso que se desenrolla y se vuelve a enrollar, entonces pues se volvió esta película. Digamos, esa pared tiene de ahí hasta allá, son 11 metros y este rollo son como 6, un poco más de 6 veces esa pared. Pero entonces vuelvo, cuando lo terminé dije, ¿cómo lo voy a ver? Todo, porque yo no conocía todo lo que había hecho, ¿cómo lo voy a desenrollar? Entonces ahí me diseñé esta máquina, que ahora es como mi mini productora de cine. Entonces esta máquina me permitió poner el rollo acá, entonces esta máquina lo iba desenrollando, entonces puse una cámara de video acá y podía ir filmando ese dibujo mientras iba pasando. Este es uno nuevo. Entonces como que cada pequeña parte de lo que hago se vuelve un poco como una ficha para otra cosa. Entonces este dibujo se volvió una película, esa película puede ser proyectada más grande, como una sala de cine. Y esta máquina no solo me permitió hacer como grabar esa película, sino que me permite también poner rollos blancos e ir dibujando. Como esto es papel térmico, entonces es una escritura que hice como con fuego, un briquet. Y bueno, entonces es como una manera como de ir descubriendo también como por mí mismo un poco la historia de las cosas, como que digamos, por ejemplo, los primeros libros de la humanidad eran rollos, esos grandes papiros en los cuales se escribían como las enseñanzas, como las escrituras sagradas y todas las diferentes culturas se transmitía por medio de estos rollos que al principio eran dibujos para las culturas que no sabían leer. Y después de esos libros pues se pasa también como a la historia del cine, también como esos rollos también se vuelven películas.
como, digamos, diseñar esta máquina también, entonces me hizo pensar en ese sistema, como una bicicleta también, como que se va moviendo, entonces como todo esto. Entonces como que una cosa me va llevando a otra y el hecho de seguir ese trazo que es ese dibujo, eso mismo me enseña algo sin necesidad de ir a buscar como muchas cosas, sino como que es cosas como de forma intuitiva, entonces se vuelve también como un proceso que es más de descubrir, ir descubriendo algo a partir de lo que me está enseñando, lo que estoy haciendo, no es al contrario. Generalmente en la universidad, en el colegio, todos lados le dicen a uno que uno tiene que llenarse primero de información y de saber muchas cosas y saber cómo están hechas las cosas o tener muchas teorías y conceptualizar y tener grandes ideas, y en realidad un proceso como el mío nace más bien como de no saber, como quitar esas capas de tanto saber y volver al punto en el cual uno ve algo por la primera vez, como un punto te lleva a otro punto y eso se va desplegando y va construyendo un universo particular. Como tu universo. Sí. Sí. Y como que cada uno tiene su propio Entonces universo. te descubres ahí mismo, entonces de ahí viene el título. Exactamente. Entonces como que ese sentido de la meditación, muchas personas por ejemplo lo asemejan como una cosa religiosa, otras personas lo asemejan como a, no sé, a ciertas sabidurías, como que en realidad en este caso tiene más que ver como estar en contacto, más que con cosas de afuera, cada vez más como ir como para adentro, como ir quitando todas esas cosas que uno sabe y yendo como más una búsqueda de algo que parece como infinito, porque está cada vez más adentro, y por eso también parte de cosas muy pequeñitas que se van como entretejiendo y volviendo otras cosas. Entonces, pues digamos que así en resumen, ese es como mi proceso. Digamos que este tipo de dibujo, ¿qué más puedo decir? Tiene mucho que ver con eso de no trata de representar la naturaleza, no trata como de pararme al frente de algo y dibujarlo bien, además como de, uy, no me quedó bien, yo no sé dibujar, uy, te estoy haciendo un retrato, no, yo es que no sé, o sea, no se trata de eso, sino al contrario, como no es algo ligado a la visión, sino más a dejar salir como un fluido que está ahí y que se vuelve como una metamorfosis, como es este rollo, por ejemplo, que cambia, es como una película y que está cambiando durante hora y media que dura la película, nunca se repite. Entonces, bueno, básicamente es eso. Chévere, genial. Sí, pues, pienso personalmente que es un buen ejemplo para, no sé, descubrir nuestro propio estilo, ¿sí? O sea, por medio de eso que tú dices que es la meditación gráfica, podemos encontrar lo que verdaderamente somos y plasmarlo. Entonces, me gusta. Genial. No, aparte de que el ser humano siempre está ligado a ser perfeccionista. Entonces, el hacer este tipo de cosas hace que dejemos a un lado eso y, como tú dices, dejarlo llevar por lo que uno se le venga a la cabeza. Sí, también como con un rigor total, un rigor en el sentido de no dejarse llevar, sino de dejarse llevar, pero de estar muy atento en esa dirección que ese trabajo le está mostrando a uno, porque es como en esa concentración, como que yo llamo presencia, como de estar ahí, porque no son necesariamente, por ejemplo, esos dibujitos que uno hace cuando uno está hablando por teléfono, sino es parecido a eso, pero estar ahí con eso, completamente con eso. Sí, pues como vemos, todo es diferente acá, ¿sí? Todo en el rollo, todo es diferente, pero conserva un estilo, unas características en particular tuyas. Entonces, sí. O sea, eso es lo que te refieres más o menos. Sí, como que es eso que uno llama rigor, tiene que ver como con eso, como con gozársela totalmente, pero ir a tratar de ir al fondo de esa cosa pequeñita que quiere crecer, como
seguirlo, sin tratar de buscarle teorías, o sea, las teorías y todo eso, eso viene después también, eso nace del trabajo mismo. Ya después uno comienza a hacer relaciones entre eso y muchas cosas que están sucediendo que se parecen a eso, o personas que tienen procesos parecidos y uno va y mira de más o menos el cómo lo hizo, no el por qué, sino cómo lo hizo, y uno empieza a encontrar afinidades, y es ahí donde uno comienza a tejer relaciones con otras cosas que se están haciendo, sea en el arte plástico, sea en el diseño, sea en la filosofía, sea en la ciencia, etc. Como que todo eso después le permite a uno también como tejer una red de cosas y construir algo. Pero lo que sucede en la creación, que uno llama, como en ese proceso creativo, es despojarse de todo eso y como estar muy como a la escucha, es más una cosa de como de escuchar, afinar eso que está sucediendo en uno y seguirlo como hasta el fondo, como sin miedo, pues, o con miedo pero siguiendo, pues, es como un poco hacia esa dirección que apunta mi trabajo. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. ¿Haces meditación? Sí, digamos que el dibujo mismo me llevó a querer, como a interesarme como por una práctica de meditación que consiste en, pues es muy simple, como cerrar los ojos, como eso de querer voltear los sentidos durante un rato por día hacia uno y ver qué sucede, como que es la pregunta de qué pasa como entre pensamiento y pensamiento, como esos, hay momentos como una apertura y es en esos momentos en los que uno está pensando tanto como que aparece algo creativo. Entonces digamos que el dibujo mismo me llevó también a interesarme en una práctica de meditación que realizo cada día durante una hora y que consiste en eso, como en un poco callar un poco ese sistema de pensamientos y sensorial, como de aquietarlo más bien, o de escuchar o de verlo, como de estar atento, tantas cosas que pasan en un segundo. Motivo, con un color, o con darme cuenta que mientras estoy dibujando todo lo que está sucediendo al lado sin que necesariamente lo esté viendo está influyendo eso que estoy haciendo. No, a veces hago cosas y después volteo a mirar y digo, ay, esto se parece a este tarrito que tenía acá, que no me había dado cuenta, como una apertura así total a todo lo que viene, pero sin tratar de representarlo, como que va saliendo. Entonces como que los pasos de una transición a otra, digamos que yo trabajaba a veces durante una hora, y durante una hora podía ser 1 metro, a veces durante 8 horas podía ser fragmentico así de 10 centímetros. Entonces como que era muy aleatorio y la idea era como dejarlo ahí, ver solamente ese fragmento que había hecho ese día y al día siguiente pues a partir de lo último y seguir. Pero pues como fue un proceso tan largo, pues también como que mi vida también se ponía en función de eso, entonces pues sí era muy a la vez consciente e inconsciente como de, por ejemplo, irme de paseo a una papelería donde hay un montón de tintas y de colores y todo eso ya era una fantasía, como estar ahí mirando todo eso, compraba digamos solo una y ya eso era motivo de hacer una buena parte de ese rollo. Esa buena parte de ese rollo me daba ganas de comer algo, de comprarme ropa de cierto color, no sé, como que el rollo mismo influía también. Como un círculo. Sí, como un rollo. Sí. Una corresponsal de segundo te manda a preguntar el porqué del sustrato. El sustrato del formato. ¿Ese formato? Y el sustrato. El sustrato, es decir... El soporte. El soporte. Digamos que haciendo este rollo, tiene que ver con la temporalidad, yo creo. Como que haciendo este rollo hay como un compromiso con una cosa eterna. Como que yo no podía romperlo, no podía borrarlo, no podía echar para atrás. Y entonces en algún momento dejé este rollo de lado y necesitaba el fragmento.
necesitaba como el instante. Y necesitaba, y como que me despigmenté, entonces como que necesitaba solamente una raya negra en una superficie blanca, y como que eso tiene muchas cosas, como que yo antes tomaba muchas fotos, muchas fotos, tiene que ver con ese papel de fotos, que ya no es foto sino que es un dibujo, tiene que ver con una cosa un poco industrial, como que se reproduce pero al mismo tiempo es única porque es un dibujo. Tiene que ver con la textura, simplemente como que ese rapidógrafo resbalaba rico en esa superficie, así como de que está así como si uno estuviera patinando, como que la sensación del contacto entre ese lápiz, ese tipo de lápiz y ese tipo de papel funcionaba perfectamente bien. Y como algo con la serialidad también, como que esas hojitas blancas son como una cosa toda racional, así como blanco, cuadradito, y lo que se inscribe ahí es como un proceso más orgánico, entonces como jugar con esos dos planos también, como eso que se inscribe ahí, como eso de la tinta, como que ella no quería color, solo quería esa línea. Entonces ya después se alternaba entre eso y eso. Para irnos, pues a mí me gustaría que, ya que estuvimos como media hora escuchando hablar a Camila sobre su trabajo, pues sería chévere también escuchar hablar a Camila sobre su trabajo. Escucharme a mí hablar sobre mi trabajo. Sobre el trabajo de los chicos. Pues es un ejercicio que sale desde una singularidad que hemos explorado en algunos momentos, y es que uno está acostumbrado, por lo menos desde el colegio, ellos que están todavía, algunos están hace un año salieron de estudiar, año y medio, acostumbrados a que les digan qué dibujar. Sí, generalmente pasa así en las instrucciones de las clases de dibujo, pero cuando ocurren ejercicios como el de hoy, quedan como en un estado un poco catatónico, no se sabe hacia dónde arrancar. Entonces siento que quizás también por el entorno, también por el espacio en el que estábamos, el espacio anterior es bien bonito como para dibujar, también el hecho que vengamos permeados un poco de lo que acabamos de ver puede tener, supongo, algún tipo de impresión desde la anfitriona de la obra a la cual estamos mirando. Pues yo no podría hablar del trabajo. Lo que me genera curiosidad es más bien como que
que me cuenten ustedes los que hicieron el trabajo. Como que qué pasó ahí, como qué pasó ahí cuando estaban dibujando. Pero pues igual podría ser una primera impresión, como nosotros cuando entramos, la primera impresión. Una impresión, pues la impresión que me da es como que si hay como esas ganas de generar un motivo, como que cada uno los vi muy concentrados y muy ensimismados con su dibujo. No puedo decir que eso no podría generar como una crítica con respecto al dibujo, así, uy, este es bueno, este no es bueno, este es... O sea, siento que hay como una fluidez ahí en los dibujos y entonces pues por eso me interesaría más bien como que ustedes me digan qué sintieron haciendo ese ejercicio. Sí, yo estoy de acuerdo. Miremos, digamos, el de la mitad de la mitad. Arranquemos con eso, como que podamos escucharnos a todos un poco. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Pues más que porque es como cómo. ¿Cómo? Sí. Pues yo lo tengo más que todo por el lado, porque yo pues en mi, la impresión que yo tomé pues de lo que tú haces es que es como si fuera muy acuático todo. Entonces pues también lo quise representar ahí. Bello, hablando de tu trabajo. Cuéntanos de tu trabajo. Eso se lleva bonito. Cuéntanos de tu trabajo. ¿Cómo lo hiciste? Yo soy el que está... yo es... este, sí. Pero no va a ser como una cartelera. Bueno, pues mi trabajo, pues yo pensé más que todo en una puerta, pues como al interior. Entonces como tú nos explicaste, era como lo que yo tomé de lo que tú dijiste, era que tú habías hecho todo esto por medio de la meditación y yo lo tomé como interiorizarlo, ¿sí? Entonces quise hacer una puerta como reflejando el paso de lo que vemos en el exterior y lo que nosotros sentimos al ver esas cosas. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿qué pasaba mientras lo hacías? No, pues yo solamente líneas y cambiaba colores. Hablemos de otro que tenga cierta conexión. Ese de allá es de colorcito. ¿De quién es? De Alejandro. ¿Cómo hiciste el trabajo? Pues, más que todo me enfoqué en la fluidez y quise unir varios elementos y no sé qué más. ¿Salió? ¿Fue saliendo? Sí, todo fue fluido. ¿Después se dieron ganas de seguir haciendo más o...? Sí. Sí, es cierto, no quería parar. ¿El de los ojos? ¿El de los ojos? ¿De Gonzalo? Sí, es Gonzalo el de los ojos, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues primero que todo, empecé pues por los ojos y yo en la mayoría pues de los trabajos siempre trato como de retratar ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque pues todo, yo no sé cómo decir, es que me tapó. No, pues no tanto porque, no importa por qué, sino como qué pasaba ahí. No sé, yo siempre he tenido como, digamos, como la idea de que, la idea de que todo, digamos, todas las ideas que nosotros tenemos, pues obviamente entran por los ojos y todo lo que queremos observar lo vemos por ahí también. Y pues de esa forma, eso es en lo que yo me baso siempre y que lo único que, digamos, que también digo es que reflejan sentimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, digo que es una parte muy fuerte. Porque hice las líneas porque pues en ese trabajo lo que observé es que la mayoría pues de todas las composiciones pues tienen líneas como tal y por eso fue que las hice en diferentes, sentidos. Y también hice los otros trazos porque pues en las composiciones hay unas que se destacan y pues las que me quedaban en la cabeza. Como el de los
que tiene referencia al lugo. ¿Este? Pues, de acuerdo a lo que ya hemos visto de que, pues, Camila, se basa más que todo como en lo natural, en hacer una composición y como dejarse llevar. Entonces yo quise como basarme, o pues sí, enfocarme en como una planta, por lo menos que es algo muy lindo, por decirlo así, y muy, pues a mí me expresa como tranquilidad, como además el mismo color, entonces es más que todo eso. Y como en el trazo y el gesto y todo eso que pasaba. Quise como que se viera más como fluido, más como libre, más tranquilo. ¿Y tú te sentías así cuando lo hacías? Sí, claro. ¿Y este? Pues ahí estaba tratando de dibujar los troncos que estaban ahí en el piso, pero quería, digamos, practicar el tema de líneas que habíamos visto ya en clases, porque me pareció, digamos, una técnica pues, que es muy chévere y se pueden representar cosas muy, no sé, muy bien, así con solo líneas. Y este por aquí, este es de Sebastián. Sí, No, pues yo básicamente lo que quería, o sea, yo me dejé llevar. La intención no era que quedara perfecto ni nada de eso, sino me dejé llevar prácticamente y pues con trazos simples representé, no sé, algunos rostros detrás de todo, lo hice lo más abstracto que pude. Y sí, con formas traté de representar, no sé, lo que me saliera, la verdad, en sí. Y quería seguir y seguir y seguir y llenar todas las hojas así con la misma técnica, o sea, con las mismas formas, o sea, crear algunas características del rostro o algo así y así seguir. Y yo pienso que si sigo así, se puede llegar a algo bueno. Y eso es. ¿Y tienes más? Yo vi que estabas haciendo, hiciste otro. Pues hice pues es algo así. Sí quedó chistoso. Y es algo. Sí, pues no sé, como que al principio me inspiré en el árbol, ¿sí? Entonces hice como el tronco, la nariz, ya después le saqué como, no sé, como las ramas, ya después tenía como unas materas, entonces dije, no, esos son los ojos o algo así. Sí, ya sé. Es el anterior, este aquí encima de ello. Pues primero que todo, yo voy a tallar una flor de moradita que había, entonces vi que tenía como semillitas, entonces quise representar como el punto con textura, entonces comencé a hacerlo muy detallado, muy chiquitico. Yo después vi como una mática y quise representar, digamos, hoja por hoja, y pues que sea el detalle pequeño, ya que cuando se ve completo se ve pues mucho mejor. Y como así como, ¿qué pasaba cuando hacías como, porque son como estudios, ¿no? Como diferentes cositas que estás Sí, haciendo. depende a la dirección que estaba mirando, como en diferentes lugares, y pues cada mata tiene su textura diferente, pues quise representar pues, diferentes. Nos falta ese de ¿Este? Ah, sí, este de aquí. Nos faltan estos dos. Este sí, Y ese de ahí también. Y este. ¿Este quién es? Pues yo buscaba plasmar en el dibujo algo en particular. Yo quería más bien como tú, que tú decías que mediante el dibujo como que descubrías lo que hay en tu cabeza. Yo quería como tener una experiencia parecida, pero pues sin embargo a partir de punto y línea, pero pues uno como que va viendo formas y uno va dibujando lo que ve. Y ya pues como lo que avanzaba pues ya lo logré hacer un poquito más abstracto y pues eso fue lo que sale. Ok. ¿Y este?
quería generar un quiebre entre el arte conceptual y el arte abstracto, básicamente, porque podemos llegar a relacionar el arte abstracto con algo que conocemos, pero no por eso se va a volver arte conceptual. Y es lo que yo sentí acá. O sea, podemos ver que algunas partes de la obra son muy abstractas, pero las relacionamos con algo como la naturaleza. A eso va dirigida mi obra. Pero en lo que estabas haciendo, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba? Pues yo considero que el uso de Más como en el líneas... gesto y en el trazo, ¿qué sucedía? Sí, el uso de líneas... es que la parte superior tiene un uso de líneas más, por decirlo así, cortadas. El hecho de usar líneas cortadas hace que se vea más, no sé cómo decirlo, más rudo, más... Sí, básicamente eso. Y el uso de líneas rectas hace que se vea más orgánico, por decirlo así. Entonces es como el arte conceptual y el arte abstracto, con una dualidad. ¿Y este? Pues yo quería generar como tranquilidad, como a la vez al ver el árbol, como, o sea, me generaba como algo cotidiano, el árbol estaba quieto y como caen las hojas, como la tranquilidad que nosotros podemos tener. ¿Y tú sentías eso? Sí, como una paz interior, más como por el contexto de este lugar tan tranquilo. Me generaba eso. Ok, y falta uno. Bueno, pues yo inicié con círculos y pues me pareció increíble como a partir de eso uno como que quiere seguir y como hacer formas, dependiendo de los tamaños y también de uno, cómo nos acomoda, va generando, no sé, supongo que esto es algo abstracto, la verdad no sé, pero sí, no sé, me gusta como se acomodan, pues dependiendo de lo que uno va sintiendo, de lo que uno como que quiere seguir y qué hago aquí, me hace falta algo acá, entonces es como equilibrar cosas. ¿Y la de arriba? Ah, no, eso es Ah, ok. Pero chévere, combinar. En serio. Fue Dios. No me pareció algo chévere todo lo que escuché de ustedes, como hablan. Siento también que empieza a haber como una evolución de las cosas que yo veía en el modular del primer semestre a como el solo hecho de cómo se están expresando. Es decir, yo no siento que siempre uno tenga que buscar como una intención para el trabajo. Cuando se puede hablar desde el corazón, no sé, yo lo sentía como muy orgánico y que lo hice porque sentí y por el espacio. De una u otra manera, sí se terminó permeando el trabajo de hoy con lo que vieron el trabajo. Hay como una unidad en algunos trazos y realmente pues siento que también algo interesante de este ejercicio que estamos haciendo es poder también mirar el trabajo del otro. ¿Sí? En diseño siento que pasa mucho eso y es que uno termina acogiéndose de técnicas o termina acogiéndose de otras formas de ver el diseño y siento que en estos trabajos que primero no son académicos, es muy interesante y por eso creo que al principio todos estuvieron como muy frenados y bueno, ¿en qué dibujamos? No, pues dibujen. Sí, arranquemos desde ahí. Y al principio es una cosa muy lenta, como que, bueno, ¿dónde pongo el primer trazo? Pero pues si nos ponemos a pensar en ese primer trazo, que esa primera cuadrícula que utiliza Camila y después cómo de todo eso se deriva todo este mundo un poco surreal, lo pongo yo, no sé si entre esa definición ahí, pero la siento un poco así, y cómo de acá podemos saltar este trabajo, cómo tiene conexión, no sé si como todo es como un círculo, se traduciría como en la máquina, casi que se podría ser una de las síntesis del trabajo, porque es un círculo que ustedes van a terminar permeándose de muchas cosas que están viendo, y parece interesante como poder asistir a esos espacios. Pero, entonces, pues nada, muchas gracias a Camila que nos dejó venir aquí al espacio. No sé si quieras decirle algo a los niños.
No, pues muchas gracias a ustedes y diviértanse dibujando. No, diviértanse con lo que hacen. Es como lo más importante. ¡Bravo!